con la aparición de complicaciones y la producción de cepas no solo multiresistentes, sino de resistencia a espectro extendido, sino también con un impacto a nivel global en mortalidad. Bien, entonces, a propósito de esto, traemos un caso de una mujer de 29 años proveniente de Cartagena. Ella consultaba por tos con sangre, tenía un cuadro clínico de 45 días de evolución caracterizado por tos productiva inicialmente con expectoración verdosa que posteriormente fue evolucionando hemoctoica. Además refería disnea de pequeños esfuerzos, fiebre subjetiva, escalofríos, sudoración nocturna, pérdida de peso de 20 kilos aproximadamente los últimos 6 meses y además en la revisión por sistema manifestaba que había tenido unos síntomas similares 6 meses previos. Había consultado y se le había realizado diagnóstico de tuberculosis, se le administró la terapia, pero esta fue suspendida por decisión del paciente. Dentro del examen físico, bueno, dentro de los antecedentes, pues la tuberculosis también los 6 meses previos y anteriormente también decía que había presentado diagnóstico de tuberculosis en el 2008. Para este episodio se le había tratado farmacológicamente, logró cumplir 20 dosis solamente, en el último solo 13 dosis en el 2009. Tóxicos pues de tabaquismo frecuente, licor, sustancias psicoactivas, negaba otra clase de antecedentes. En el examen físico encontramos una paciente en regulares condiciones generales con un índice de masa corporal bastante disminuido, tendencia a la taquipnea. Encontramos entonces una paciente sin adenopatías cervicales. En el tórax de la auscultación, pues la paciente tenía tirajes intercostales, crépitos apicales que eran de predominio derecho y sibilantes respiratorios ocasionales. No encontramos ninguna, pues, aparte de los síntomas constitucionales, ningún otro hallazgo de importancia. Pedimos entonces algunos paraclínicos. Aquí encontramos entonces una leucocitosis con una anemia hipocrónica microcítica. Encontramos una hipoaluminemia, le hicimos ELISA para VIH a los antecedentes que tenía, fue negativo, gases arteriales que manifestaron una acidosis metabólica y el resto de exámenes fueron normales. Se pidió vaciloscopia, la cual fue positiva en las tres muestras. Esta fue la radiografía de tórax, donde se muestran múltiples cavitaciones en ambos campos pulmonares, la mayor en los campos derechos con imágenes cicatrizales, y vemos que hay un predominio, bueno, eso no fue perdón en base, sino más que todo apical. Entonces hace una impresión diagnóstica de tuberculosis pulmonar con sospecha de multiresistencia dado los antecedentes de tratamiento previo del paciente y con la recurrencia pues, del cuadro pulmonar. Una probable neumonía asociada y una desnutrición proteico-calórica severa. Se comienza entonces el tratamiento para la tuberculosis, sin embargo, dado el antecedente del tratamiento previo, se solicitan pruebas de sensibilidad, las cuales llegan 45 días después de haber iniciado el tratamiento y vemos que muestran un patrón de resistencia a isoniazida y rifampicina, lo que nos define una multiresistencia. Entonces se cambió el esquema de tratamiento convencional por ecambutol, estreptomicina, piracinamida y etrionamida, todo esto ajustado al peso, y se adicionó la ciprofloxacina mientras se tramitaba la moxifloxacina con su EPS. Actualmente el paciente siguió con el tratamiento. Este fue un tratamiento estrictamente supervisado inicialmente en el hospital. Otra vez está ingresado, está hospitalizado en el hospital universitario debido a otros síntomas. Al parecer tiene ahora sí una neumonía asociada y sigue pues en su tratamiento. No ha tenido hasta el momento ninguna otra manifestación. Bien, entonces como ya mencioné anteriormente, vemos que el espectro de resistencia a la tuberculosis tiene un impacto importante. Aproximadamente 1 de cada 20 casos de tuberculosis diagnosticadas de nuevo son tuberculosis multiresistentes. Y esta resistencia, más que a patrones genéticos, a susceptibilidad genética, que posiblemente sí juega un papel muy importante contribuyendo a la susceptibilidad de la resistencia, se ha identificado que corresponde mucho más a los tratamientos previos que hayan tenido los pacientes y que esto aumenta linealmente con el tiempo de tratamiento que haya tenido, incluso más que otras infecciones que tenga u otras comorbilidades como la correspondiente al VIH.
Entonces vemos que la isoniazida y la rifampicina corresponden o constituyen el pilar de tratamiento, la piedra angular. Sin embargo, esta resistencia que se da a través de mutaciones genéticas, mutaciones genéticas individuales, vemos que se da una tasa de 10 a la 6 para la isoniazida y 10 a la 8 para la rifampicina. Por lo tanto, pues si bien sustenta el tratamiento que nosotros inicialmente otorgamos u ofrecemos a los pacientes, vemos que ya la resistencia conjunta que se da por estas resistencias individuales alcanza más o menos un patrón de 10 a la 14, o sea, sumado a las dos resistencias individuales. Pero como les mencioné, esto ha aumentado bastante, casi linealmente con el tiempo de tratamiento, haciendo la resistencia mucho más frecuente. Bien. Entonces estos son algunos bienes implicados en la aparición de la resistencia a cada uno de los fármacos. ¿Qué es lo que hace o en qué nos dificulta cuando aparece la multiresistencia o la resistencia a rifampicina y isoniazida? Que nosotros tengamos que utilizar otros fármacos de segunda línea que, si bien son menos efectivos, requieren tratamientos mucho más prolongados con drogas que tienen una actividad más limitada y muchos más efectos secundarios. Para esto, estas son las drogas que tenemos a disposición. Entonces vemos que de acuerdo a esto es muy importante tener la sospecha clínica. Si bien en el momento tenemos a nuestra disponibilidad algunas pruebas y cultivos que nos indican el patrón de resistencia que tengan las cepas o la tuberculosis en cada uno de nuestros pacientes, muchas veces no tenemos a disposición estas alternativas, y dificulta no solamente las tasas de curaciones, sino que también predispone a la aparición de complicaciones, la diseminación de las cepas y, por supuesto, la aparición de cepas con espectro extendido de resistencia. Por lo tanto,